Hoy nos vamos a sumergir en uno de los misterios más increíbles del planeta, el del ornitorrinco, un animal que sencillamente no debería existir. A ver, situémonos a finales del siglo XVIII. Llega un espécimen desde la recién descubierta Australia a manos de los científicos más importantes de Europa. Y su reacción es de incredulidad absoluta. Pensaron que alguien les estaba tomando el pelo, que era una estafa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esta reacción tan bestia? ¿Qué tenía esta criatura para que la consideraran un fraude? Pues agárrense porque la lista es de locos. A ver, es un mamífero, pero pone huevos, como un reptil, vaya. Luego, tiene un pico de pato, pero no es un pico, es de piel. Y sí, produce leche, que es lo que define a un mamífero, pero es que no tiene pezones. Y ya para rematar la faena, el macho es venenoso. O sea, es que era un cóctel imposible, parecía una broma de la naturaleza, de verdad. Y si hablamos del ornitorrinco, tenemos que hablar de su rasgo más famoso, ¿no? Ese pico. Pero, ¿y si os dijera que casi todo lo que pensamos sobre ese pico está mal? Pues sí, tal cual. No es para nada un pico como el de un pájaro, o sea, no es duro, no es de hueso. Es blando, es flexible, está cubierto de piel. Es que en realidad es una de las piezas de tecnología biológica más alucinantes que nos podemos encontrar. Y gracias a esta maravilla de la ingeniería biológica, puede hacer algo que suena a ciencia ficción: cazar bajo el agua con los ojos, los oídos y la nariz completamente cerrados. La pregunta es obvia: ¿cómo demonios lo hace? Vale, la clave está en la electrorecepción. Cuando se mete en el agua es como si se aislara del mundo, cierra todo. Y es entonces cuando su pico se activa como un radar súper avanzado. ¿Qué detecta? Pues los minúsculos impulsos eléctricos que generan los músculos de sus presas, un gusanillo, un pequeño crustáceo. Y con esa información, su cerebro construye un mapa en 3 dimensiones de todo lo que le rodea, así que puede atacar con una precisión milimétrica en la más absoluta oscuridad. Es increíble. 40.000. A ver, para que entendamos la magnitud de esto, 40.000 receptores eléctricos en ese pico. Es un superpoder, no hay otra forma de llamarlo. Pero es que la cosa no acaba ahí. El ornitorrinco sigue desafiando todas las categorías. Cumple con la definición de mamífero, sí, pero lo hace a su manera, de una forma que es a la vez súper primitiva y curiosamente muy ingeniosa. A ver, pensemos en cómo amamantan los mamíferos normales. La cría va al pezón y listo, ¿verdad? Un sistema de entrega directa, por así decirlo. Bueno, pues el ornitorrinco literalmente suda la leche. Se le escapa por unos poros de la piel del abdomen y se acumulan unos surcos. Las crías, pues van y la lamen directamente del pelaje de la madre. Es como asomarse a una ventana al pasado, a cómo pudo haber empezado todo esto de la lactancia. Pero esperad, que aquí viene lo mejor. Este sistema, que a priori parece un poco, poco higiénico, ¿no?, obligó a la evolución a buscarse la vida. Y lo que hizo fue desarrollar una leche con unas propiedades antibacterianas potentísimas para proteger a las crías. Y a día de hoy, los científicos están estudiando justo esas proteínas para crear la siguiente generación de antibióticos para nosotros. Y cuando creíamos que ya no podía haber más sorpresas, resulta que el ornitorrinco se guardaba unas en la manga, un arma secreta que lo convierte en una auténtica rareza entre los mamíferos. La pregunta casi se responde sola, pero hay que hacerla. Con todo lo que hemos visto, ¿podría este animal, además, ser venenoso? Pues sí, un sí rotundo. Y no es algo común, ¿eh? Es una rareza absoluta en el mundo de los mamíferos. Y lo curioso no es solo que tenga veneno, sino cómo lo usa. ¿Por qué no? No es para cazar, es un arma de combate, pura y dura. Solo la tienen los machos, en un espolón afiladísimo que tienen en las patas traseras, conectado a una glándula. ¿Y para qué lo usan? Pues para pelearse entre ellos en la época de apareamiento. Es un arma para la competición sexual. Y ojo, que no hablamos de una picadura sin más. Para un humano no es mortal, pero quienes lo han sufrido dicen que el dolor es indescriptible. Inmediato, agónico y muy, muy duradero. De hecho, se sabe que ni siquiera los analgésicos más potentes, como la morfina, consiguen aliviarlo del todo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es este animal? ¿Un montaje? ¿Una mezcla extraña? ¿Un error de la naturaleza? Pues la respuesta en realidad es mucho más fascinante y está en su verdadero lugar en el árbol de la vida. Y aquí está la palabra clave que lo explica todo: monotrema. Los monotremas son una rama evolutiva antiquísima, de las primeras de los mamíferos. Se separaron del resto del grupo hace más de 160 millones de años y por eso conservan rasgos tan antiguos, tan reptilianos, como el de poner huevos. Hoy en día solo quedan ellos y sus primos, los equignas.
Así que, en el fondo, es eso, un mosaico evolutivo. Es como si tuviera piezas de varios puzzles distintos. Rasgos de reptil, como los huevos o el veneno, y rasgos de mamífero, como la leche o el pelo. No era un fraude zoológico, para nada. Era y es un auténtico fósil viviente. Un puente entre dos mundos que ha sobrevivido hasta hoy. Claro que este superviviente de otro tiempo se enfrenta ahora a un mundo muy diferente. Su estado de conservación oficial es casi amenazado. La verdad es que es difícil saber cuántos quedan exactamente porque son muy esquivos. Pero lo que sí se sabe es que sus poblaciones van a menos. Y las amenazas, por desgracia, nos suenan a todos. El cambio climático, con esas sequías e incendios tan brutales, la contaminación de los ríos donde viven, las presas que cortan su hábitat en pedazos, son problemas modernos para los que millones de años de evolución no lo han podido preparar. Y con todo esto llegamos a la reflexión final. Durante mucho tiempo la ciencia lo vio como una anomalía, casi un error de la naturaleza. Pero, ¿y si no es un error en absoluto? ¿Y si el ornitorrinco, con esa mezcla imposible de características, con esa capacidad de adaptación tan brutal, es en realidad una lección magistral sobre lo que de verdad significa sobrevivir en este planeta?